Las encontramos en Mateo el capítulo 21, pero vamos a leer desde el versículo 28 para entender el contexto. Mateo el capítulo 21, por favor, y los versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió: Sí, señor, yo voy. Pero no fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y éste respondió: No, no quiero. Pero después lo pensó mejor, se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Responden: el último, o como dicen en otras versiones que cambian los hechos, dicen el primero. Dícele Jesús: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, esta parábola nos trae otra lección más, y es la que vamos a estudiar en este día, en esta mañana. La segunda lección que vamos a sacar acá es que hay muchos que dicen sí a Dios, pero no cumplen su voluntad. El estudio de esta mañana vamos a hablar un poquitico acerca de la guerra de Armagedón. Vamos a ir allí. Apocalipsis, el capítulo 16, por favor. Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a leer desde los versículos 12 al 16. Dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esta parábola con Apocalipsis? Y luego, ¿cómo lo vamos a través del Génesis? ¿Qué tiene que ver todo esto, mis hermanos? Tiene que ver todo. Porque el día de hoy, la palabra del Señor nos va a revelar un hecho muy grande. Y hoy tú vas a tomar una decisión. Apocalipsis capítulo 16 y los versículos 12 al 16 dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, de modo que el campo de los reyes que vienen del oriente quedó libre. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que obran señales y van a los reyes de la tierra entera para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que vengo como un ladrón, bienaventurado el que está velando y guarda sus ropas, para que no tenga que andar desnudo y vean sus vergüenzas. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pues bien, hay muchos, pero muchos documentales que han salido en televisión, en cine, en internet, que hablan acerca de esto del Armagedón. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Muchos jóvenes preguntan y no entienden a qué se refiere esto del Armagedón. Desafortunadamente, mis hermanos, los jóvenes no están siendo guiados como deben ser, ¿sí? Y estas cosas tan peligrosas como los documentales y la internet están desviando a los jóvenes hacia lo que no es. Hay muchos trasfondos con respecto a esto. Dicen que la guerra será por petróleo, que la guerra será por tierras y que será en el monte de Armegido, que queda por allá en Israel. Pero vamos a ver que la palabra del Señor nos dice una cosa totalmente distinta. Para poder entender un poquitico más a fondo qué tiene que ver esto con lo primero que leímos y con lo último que vamos a leer, vamos a dar un énfasis al versículo 15. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 15 dice, son palabras de Jesús. Y son de mucha importancia. Mirad que vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que está velando y guarda sus vestidos, para que no tenga que andar desnudo y vean sus vergüenzas. Allí vamos a encontrar 3 palabras claves que nos van a empezar a revelar qué es lo que vamos a estudiar en este día. La primera es la palabra desnudez. La segunda es la palabra vestidos. Y la tercera es la palabra vergüenza. Mis amados hermanos, les hago esta pregunta. ¿A dónde tenemos que ir para entender estas 3 palabras? ¿Dónde lo encontramos por primera vez? En el libro de Génesis. Vamos a ir allí, vamos a ir a Génesis, por favor. Para empezar a entender un poquitico más este trasfondo. Resulta que allí en el libro de Génesis nos relata la creación, nos relata varias cosas. Y tenemos que tener en cuenta 2 cosas principales. Primero, ni Adán ni Eva vieron a Dios crear nada. No les consta. Cuando ellos despertaron, abrieron sus ojos, cuando Dios les dio el aliento de vida, ellos ya vieron todo. Ahora les hago la pregunta. Hermano, hermana, ¿a ti te consta que Dios haya creado algo? A mí no me consta, yo no lo he visto.
Pero Dios les dijo, yo soy su creador y ustedes deben creerlo por fe, porque me aman, igual que nosotros. No tiene ninguna diferencia. Ahora, Dios les da un mandato a ellos, que ya lo conocemos, que de todo árbol pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer porque si no van a morir. Ellos debían creerlo por fe, es decir, en ese momento ellos siendo hijos de Dios, siendo de la simiente de Dios, tenían que obedecer la voluntad de su Padre. Igual no les costaba nada, pero tenían que obedecerlo ¿por qué? Por amor y por fe, igual que nosotros hoy en día, porque creemos que hay un Dios que es creador, ¿o no? Amén, gracias por ese amén, mi hermana. Muy bien, pero vamos a empezar a encontrar el problema. Vamos a ir a Génesis el capítulo 3 y vamos a leer en principio el versículo 7. Dice allí, después de que comieron el árbol y todo esto, se abrieron entonces los ojos de ambos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores, como dicen otras versiones, delantales, o taparrabos, dicen también otras versiones. Allí empezamos a encontrar dos de las tres palabras claves, desnudez y vergüenza. Y entonces vemos que la cuestión de la desnudez y la vergüenza no tienen que ver únicamente con la cuestión de cómo nos vestimos, o de que uno ande desnudo en la calle. Tiene que ver con el carácter que uno refleja ante Dios. Y esta palabra carácter es súper importante. Vamos a leer, por favor, versículos 9 y 10. Nos dice, y llamó el Señor Dios al hombre diciéndole, ¿dónde estás? Y él contestó, oí el ruido de tus pasos por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Pero por qué se estaba escondiendo Adán? ¿Se estaba escondiendo acaso porque estaba sin ropa? El miedo. Que le ha fallado a Dios. Entonces, vamos a empezar a entender que las palabras de Apocalipsis tienen que ver con el hecho de cómo estás tú delante de Dios, de cómo ha sido tu carácter y cómo llegará tu carácter en ese gran día, como Joel lo llama, el gran día del Señor, el día caliente como un horno. El carácter tendrá que ver con todo esto. Pero ¿qué tiene que ver la cuestión de la parábola? Bien. Después de que ellos caen, lo primero que hace Dios, ¿qué es? El primero investiga, él no lanza juicios, el primero investiga. Y le pregunta al hombre, oye, ¿qué pasó? ¿Y el hombre qué contesta? Sí, claro, ahí es donde empieza la cosa que nosotros nos hacemos responsables de nuestras cosas y le echamos la culpa a otro. ¿Y qué le pregunta a Eva? Ah, no, la serpiente. Sí. Pero a la serpiente no le pregunta nada. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué a la serpiente no le pregunta? Porque la serpiente es la originadora del pecado. Y lanza su juicio y dice allí, en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le dirás en el calcañar o le acecharás en el talón, como dicen otras versiones. Pues bien, es allí donde empiezan otras palabras claves. Encontramos la palabra mujer, encontramos la palabra simiente y encontramos la palabra enemistad. Con estas tres palabras, mis hermanos, vamos a entender en realidad qué es lo que significa la batalla de Armagedón y qué es lo que tiene que ver la parábola. Porque son vitales para este día y sobre todo jóvenes, ténganlo muy en cuenta, esto que vamos a estudiar en el día de hoy. Porque la frase que dijimos, lo de la enseñanza acerca de la parábola, va a determinar en qué grupo vas a estar al final de los tiempos. Si vas a estar de los que dice sí a Dios, pero lo hace su voluntad o no hace su voluntad. Y eso nos cae a todos, pero jóvenes, mucho ojo con esto. Vamos a ir a Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Nos dice allí, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para terminar, ¿Adán y Eva merecían morir? Sí, claro que sí. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Nosotros merecemos morir? Por supuesto que sí, somos pecadores delante del Señor. Pero miren cómo obra la misericordia de Dios. Y es aquí el punto clave de las cosas.
Dios manifiesta su misericordia matando a 2 inocentes y con esos 2 inocentes viste a los culpables. Para que tuvieran pieles, ¿quiénes tuvieron que morir? Tuvieron que morir 2 animales, 2 tigres. Ah, bien. 2 ovejas, así es. Tuvo que morir inocente y con las ropas de ese inocente vistió a los culpables para que ellos pudieran vivir. El libro de Génesis es un libro altamente profético, mis hermanos, y es un libro muy hermoso. Después de esto, mis hermanos, de entender qué es lo que significan las ropas, qué es lo que significa desnudez, vamos a entrar a ver la primera batalla de Armagedón que sucedió en la historia de la humanidad. Y es una historia aparentemente injusta, pero en realidad es muy justa. Génesis el capítulo 4, por favor. La primera batalla de Armagedón se realizó en el principio de las cosas. Génesis capítulo 4 y los versículos 1 al 2 nos dice lo siguiente. Conoció el hombre a Eva su mujer, que concibió y dio a luz un hijo, al cual llamó Caín. Y dijo Eva, he logrado un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de rebaños y Caín agricultor. Bien, como Dios había hecho la promesa de un Salvador, cuando Eva tuvo su primer hijo, ella pensó que era ese. Este es mi hijo, este es el que nos va a salvar, esta es la simiente prometida o el descendiente prometido. Pero con el tiempo se dio cuenta que no fue así, ya que vino su segundo hijo. El versículo 2 tiene mucha importancia, mis hermanos, porque nos dice allí que Abel fue pastor de rebaños y Caín agricultor. ¿Qué tiene que ver eso? Esas cosas, mis hermanos, empezaron a mostrar el carácter de cada uno. El pastor de rebaños generalmente es paciente, es tranquilo. El agricultor es más activo, ¿sí? Es más activo, es más, ¿cómo lo digo yo? Sí, está como más, un poquitico más estresado. El pastor de rebaños no tanto. Un poquitico más relajado. Un poquitico más, no digamos que no está estresado porque pues tiene que estar pendiente de los lobos, tiene que estar pendiente de varias cosas. Pero digamos, esas cuestiones de sus trabajos o de las cosas que estaban encaminadas a hacer, empezaron a diferenciar el carácter de ellos. Bien, vamos a leer el versículo 3. Al cabo de un tiempo, no se sabe cuánto, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Y aquí se empieza a ver el carácter de Caín. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? Bien, ¿será que las obras de Caín eran buenas? Sí, pues aparentemente sí, porque es que eso es una ofrenda para el Señor. Entonces, ¿qué de malo tiene que yo le haga una ofrenda al Señor? Vamos a ir allí a Primera de Juan, por favor. No me vayan a perder Génesis. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 12 nos dice lo siguiente. No como Caín, que era del maligno, y degolló a su hermano. ¿Y por qué lo degolló? Porque sus obras eran malas y las de su hermano son justas. Pero esto nos pone a pensar, mis hermanos, ¿pero por qué la obra de Caín es mala si se la estaba ofreciendo a Dios? Esto nos queda la pregunta. Entonces, ¿Dios es injusto? ¿Es parcialista? Mire, y es un punto importante el que usted toca, mi hermana, porque miren, muchos llegan y dicen, no, es que la actitud de Caín, fue la actitud de Caín lo que no agradó a Dios. No es así, mis hermanos. La Biblia dice que las obras de Caín eran malas. Y eso nos lleva a pensar, a veces muchas de las cosas que nosotros decimos que le ofrecemos a Dios, en realidad no son buenas. Y es necesario preguntarle a Él si lo que hacemos es bueno o es malo. Prácticamente Caín ofreció lo que quiso, según lo que él quiso, lo que le pareció bien, y a nosotros nos pasa lo mismo. De hecho, lo que hablaba la escuela sabática de esta semana tiene mucho que ver con esto. Pues a veces en el nombramiento de líderes miramos el parecer,
pero no miramos si en realidad es lo que le gusta a Dios, o ni siquiera le preguntamos a Dios. Lo que decía el pastor Bullón, no sé cuántos se escucharon el comentario del pastor Bullón. El pastor Bullón decía que muchas veces simplemente lo escogemos por apariencia, por lo que puede llegar a aparentar acá dentro del templo, pero pues bueno, eso es otra cosa. Y entonces, aquí lo mismo pasó con Caín. A él le pareció que lo que él ofrecía era bueno. Pues total, es para el Señor, pues todo el Señor lo acepta. Pero vamos a ver que no. Versículo 4, por favor. También Abel ofreció primogénitos de su rebaño con su grasa, y se complació el Señor de Abel y de su ofrenda. Esto nos lleva a la pregunta, ¿entonces es Dios parcialista? ¿Entonces Dios tenía una preferencia por uno que por el otro? Pero Caín también dio lo mejor, porque él dice que dio lo mejor de sus frutos. Pero no lo hizo. Así es. Miren cómo empieza a jugar aquí la parábola que leímos anteriormente. Una cosa es hacer lo que yo quiero, pero otra cosa es hacer lo que Dios quiere. Y eso va a representar tu carácter delante de Dios en el día del juicio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué Dios se agradó de su ofrenda? Vamos a Levítico, el capítulo 9 y el versículo 24. Es necesario que veamos cómo es que Dios, o cómo era que Dios mostraba su complacencia. Levítico, el capítulo 9 y el versículo 24 dice lo siguiente. Vamos a dar una esperita para que lo encontremos todos. Levítico 9:24 nos dice: un fuego salió delante del Señor que devoró el holocausto y las grasas encima del altar. Al verlo, todo el pueblo lanzó gritos de júbilo y se postraron rostro en tierra. Mis hermanos y hermanas, la manera como Dios mostraba su agrado hacia las ofrendas que le ponían era haciendo llover fuego del cielo. Ahora pongámonos en el contexto, pongámonos allí en la historia. Hay dos altares. El uno está lleno, no sé, de papas, de habichuelas, los mejores frutos de la tierra, ¿sí? ¿Por qué no? Aguacate, lo mejor de la tierra, lo más bonito. Y en el otro hay un cordero ensangrentado, degollado, probablemente oliendo horrible, pero Dios se agrada de ese corderito y hace llover fuego del cielo. Pero aquí, en el lado donde está el mercado, llamémoslo así, ni una chispita. ¿Cómo se habrá sentido Caín? Furioso. Señor, pero si yo te traje lo mejor, ¿por qué a mí ni siquiera una chispita? Nada. Miren a lo que van las cosas. Y esto va a pasar en el tiempo final igual. Porque es que todos aquellos que le dicen sí a Dios y les lleguen las calamidades, lo primero que van a preguntar es: Señor, pero es que yo doy todo lo mejor de mí. Yo te ofrezco todo lo mejor. ¿Por qué me vienen estas cosas? ¿Y por qué a otros les va bien? Hablamos del tiempo final, cuando llegue el tiempo de las plagas, ¿no? ¿Por qué abro mi llave y me sale sangre como de muerto? ¿Por qué la comida que tengo en la alacena, en la nevera, comprado con el fruto de trabajo, domingo a domingo, sin descansar, se me está pudriendo? Y yo veo allá que en las montañas, en el noticiero, hay un poconón de gente que está comiendo bien. Miren, todas esas cosas van a llegar a pasar. Y es lo mismo que pasó aquí. ¿Qué pasó? 10. Vamos a leer los versículos 5 al 7, por favor. Génesis 4 y los versículos 5 al 7. Nos dice: Caín se irritó sobremanera por ello y su semblante se abatió. Dijo el Señor a Caín: ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicierais bien, ¿no andaríais erguido? Mas al no haber obrado rectamente, he aquí que el pecado está a la puerta, en acecho, codiciándote, pero tú debes dominar el pecado. Mis amados hermanos y hermanas, Dios aquí le dice a Caín: si sabes hacer el bien, ¿por qué no lo haces? Muchos han preguntado, muchos jóvenes, hermano David, ¿pero será que Caín sabía? Por supuesto que él sabía. ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva? Mismo Dios. ¿Será que a Adán y Eva le enseñaron a sus hijos?
¿Cómo Caín no lo iba a saber? Ahora, cuando nosotros examinamos el texto de Santiago, capítulo 4 y el versículo 17, nos dice que el pecado está en quien sabe hacer el bien y no lo hace. Fue lo mismo que Dios le dijo aquí a Caín. Pero si sabes hacer el bien, ¿por qué no lo haces? ¿No podréis andar bien si haces lo bueno? Y ahí es donde entra el peligro. Cuando nosotros, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, es donde el pecado está a la puerta. Y está dispuesto a dominarnos. Pero Dios dice, no, tú domínalo a él. Tú domínalo a él. Y así nos pasa todos los días. ¿Listo? Ok, caemos. Pero cuando caemos, tenemos que ir a algo peor. Caín tenía una opción. Si Caín se arrepentía, pudiera haberle dicho al hermano, oiga, venga, regáleme uno de los corderos. ¿Será que Abel se lo hubiera negado? No se lo hubiera negado, para nada. Pero imaginen la escena, está el hermano mayor, y llega ahí el menor, oiga, sí, pero ¿por qué hizo el mal? Venga. Y siempre pasa, ¿quiénes son hermanos mayores? ¿Usted me va a enseñar a mí? O sea, yo soy el mayor, usted me va a enseñar a mí, usted me va a decir que está bien, que está mal. Y pasa. Ven, yo te regalo uno de mis corderos, es que era una granja familiar, ¿no? ¿Cuántos eran los miembros de esa familia? Pues aquí nos dice que hasta ahora 4, ¿no? Claro que la Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas, pero aquí nos dice que son 4. ¿Será que no habían suficientes corderos para esos 4? Sobraban. Pero Caín decidió no arrepentirse, y fue cuando el pecado lo cogió y lo dominó. Vamos a leer el versículo 8, por favor. Versículo 8 dice, dijo Caín a Abel su hermano, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros no tomamos el camino del arrepentimiento para volver al Señor, empezamos a caer más bajo, y más bajo, y más bajo. Pero aquí hay una injusticia. ¿Cómo así que el obediente murió y el desobediente vivió? Eso aparentemente es injusto. Y lo es. Porque aparentemente nosotros no tendríamos por qué estar viviendo privaciones. Pues nosotros guardamos el sábado. Hacemos lo posible para trabajar de domingo a viernes. Entonces, ¿por qué nos falta trabajo? ¿Por qué nos faltan cosas? Aparentemente eso es injusto. Y miramos afuera y lo que poníamos el caso, domingo a domingo, de sol a sol, no está mal el trabajar, claro que sí. Pero digamos también con el caso de aquellos que proporcionan drogas a los muchachos, uno los ve bien, carro, lujos, eso aparentemente eso es injusto, y aquí nos muestra esto. ¿Por qué el obediente le va mal y al desobediente le va bien? Entonces Dios es parcialista. Entonces Dios bendice a unos y a otros no. Es duro, es una respuesta muy dura. Dios es el que está metido en problemas. Pero ¿qué es lo que determina aquí las cosas, mis hermanos? Aquí el hecho es que no importa cómo vaya tu justicia acá. La Biblia dice que tanto el impío como el justo recibirán su recompensa en esta tierra. En esta tierra. Porque cuando Jesús venga, ¿dónde estarán los vivos? Digo, los impíos y los justos. ¿Dónde resucitarán los muertos en Cristo? ¿Recibirán su recompensa? Bien. Vamos a algo clave. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Vamos a tomar otra vez el 8. Y quiero que por favor me ayuden a contar. Por favor, me ayuden a contar cuántas veces está la palabra hermano. Versículo 8 hasta el 11. ¿Cuántas veces está la palabra hermano? Dijo Caín a Abel su hermano, vamos al campo, y estuvieron en el campo. Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de parte de la tierra, que ha abierto sus fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cuántas veces está la palabra hermano allí? ¿Será que es importante la palabra hermano?
Es bastante importante. Y a veces nosotros cuando leemos la Biblia no le tomamos importancia a que Dios repite con frecuencia la misma palabra, porque tiene gran importancia. La palabra hermano está 6 veces, solo en ese pedacito que cuenta que un hermano mató al otro. Ahí se desarrolla la primera guerra de Armagedón. Y tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Será que Caín y Abel creían en Dios? ¿Sería que ambos eran religiosos, hacían las prácticas que Dios demandaba? ¿Será que ambos estaban en oración todos los días y guardaban el sábado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero solo uno hacía la voluntad de Dios. Pero el desobediente va a perseguir al obediente. Y de eso se trata la guerra de Armagedón. Caín y Abel representan a 2 simientes de la historia de la humanidad. Ambos les dicen sí a Dios. Y al final todo el mundo va a creer en Dios, hasta los ateos. Todo el mundo va a creer en Dios. Y todo el mundo le va a decir sí a Dios. Pero el desobediente perseguirá al obediente. Y probablemente a muchos les darán muerte. Más allá de todo lo que hemos visto, mis hermanos, ya para terminar, teníamos temprano, viene una pregunta bien interesante. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo obediente o al grupo desobediente? Todos quisiéramos pertenecer al obediente. Amén y gloria a Dios por eso. El llamado de hoy, mis queridos hermanos, es que si tú quieres pertenecer a ese grupo, hagamos lo que Dios dice. Si tú quieres pertenecer a ese grupo, es necesario, mis hermanos, que nos pongamos con el corazón en la mano, en oración, a hablar con Dios y preguntarle si lo que estamos haciendo le agrada o no le agrada. Si Dios nos muestra que lo que hacemos no le agrada, no nos llenemos de soberbia. No hagamos lo de Caín, porque el pecado está a la puerta. Allá salimos de aquí salimos llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero allá afuera, al salir de esa puerta, allá está el otro esperándonos. ¿Te gustaría pertenecer a ese grupo obediente? A ese grupo, como dice Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús y que tiene la fidelidad de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Oremos. Bondadoso Padre, en esta mañana nos has revelado una porción de tu palabra que ha sido de gran bendición. Señor, muchas veces realizamos cosas pensando que a ti te agradan, pero en realidad lo hacemos por gusto propio. A veces nos dejamos, Padre, llevar por esa misma naturaleza que tuvo Caín, que era el maligno. Y muchas veces, Padre, pecamos contra ti pensando que hacemos el bien. Señor, rogamos tu dirección, rogamos que tu Santo Espíritu todos los días esté sobre nosotros, guiándonos, para saber que lo que estamos haciendo está bien ante tus ojos y para saber, Señor, que te estamos obedeciendo y adorando en espíritu y en verdad. Señor, rogamos por la salud del hermano Víctor, de su esposa, para que, Señor, pongas tu mano sanadora sobre él, sobre su familia, y puedan estar acompañando esta bella iglesia de aquí de La Calera, la iglesia de Israel. Y en tus manos, Padre, dejamos nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes y que seamos de esa simiente victoriosa que gritará: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.